A empezar este primer módulo de trabajos libres. Vamos a tener 5 presentaciones. La primera va a ser virtual y va a ser del doctor Javier López Gómez, que nos va a hablar acerca de la relación del tamaño tumoral y la extensión extratiroidea con la recaída local en el cáncer diferenciado de tiroides. La segunda es el valor de la amilasa sérica postoperatoria como factor predictor de complicaciones en pacientes sometidos a pancreatoadenectomía por cáncer de páncreas. La presenta el doctor Luis Andrés Hidrobo Murillo. La tercera es el índice neutrófilo linfocítico como factor pronóstico en liposarcoma retroperitoneal, una corte retrospectiva de un centro de referencia por el doctor David Ponce Herrera. A continuación, la de sarcomas de tejidos blandos del retroperitoneo, factores pronósticos y su relación con la recurrencia, experiencia de un centro de referencia por el doctor Dorian García. La última, factores predictores de toxicidad crónica en pacientes con cáncer prostático tratados con prostatectomía y radioterapia por la doctora Marina Velázquez. Vamos a dar inicio con la primera presentación del doctor Javier, que lo va a hacer en Zoom, y las siguientes serán presenciales. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. El título pues, es la relación del tamaño tumoral y la extensión extratiroidea con la recaída local en el cáncer diferenciado de tiroides. Como introducción, pues bueno, tenemos dos conductas en el cáncer diferenciado de tiroides. Los que apoyan la tiroidectomía total, pues argumentan que facilita la ablación con yodo radioactivo después de la cirugía, facilita la detección de una recaída o una persistencia. ¿Esto por qué? Pues porque no hay glándula tiroidea y se puede medir la tiroglobulina en sangre de manera seriada, y que en centros con experiencia la morbilidad es mínima. Se estima más o menos que se necesitan 77 procedimientos al año para catalogar un centro como de experiencia en cirugía de tiroides. Cuando se hace una lobectomía tiroidea, pues bueno, los que argumentan a favor es que evita pues las complicaciones de una tiroidectomía total, que es el hipoparatiroidismo, que puede ser transitorio permanente, y las lesiones nerviosas, sobre todo el nervio laringio recurrente, y por supuesto que disminuye la administración de hormonas tiroideas. ¿Por qué disminuye? A pesar de que se haga una lobectomía, se sabe que del 20 al 30% de los pacientes va a requerir de todas maneras administración de hormonas tiroideas. Y los que están en contra, pues bueno, dicen, hay mayor riesgo de recaída contralateral en el lóbulo tiroideo que se deja. Esto se ha calculado de 14%. Sin embargo, si se selecciona bien al paciente, en unas características que vamos a mencionar, puede ser de 1 a 4%, y la tasa de tiroidectomía complementaria es menor del 10%. Hay que recordar que el cáncer diferenciado de tiroides tiene muy buen pronóstico, entonces no hay afección a la supervivencia. Las guías de manejo que nos dicen, tanto la ATA como la NCCN, pues bueno, recomiendan la hemitiroidectomía la tiroidectomía total en tumores mayores de 4 centímetros, cuando tienen extensión extratiroidea macroscópica, que eso se define cuando el tumor invade estructuras adyacentes a la tiroides, cuando hay enfermedad ganglionar o cuando hay enfermedad metastásica a distancia, que lo más frecuente es tiroides. Sin embargo, el tamaño tumoral recomendado siempre ha sido motivo de discusión. Hay autores que recomiendan a partir de 1 centímetro, hay otros autores que recomiendan 5 centímetros, pero bueno, esto siempre ha sido a partir de estudios de cohortes retrospectivos. La hipótesis del estudio, pues, es que creemos que el tamaño tumoral se asocia con un mayor riesgo de extensión extratiroidea macroscópica,
Y la extensión extratiroidea macroscópica sabemos que determina un riesgo de recaída local que puede exponer la supervivencia libre de enfermedad del paciente. El objetivo del estudio, pues, es encontrar qué tamaño tumoral está asociado con un riesgo bajo de extensión extratiroidea para recomendar la lobectomía tiroidea. Nuestro estudio, pues bueno, se hizo un estudio de corte retrospectivo, fueron 749 pacientes. Aquí se aplicaron criterios de inclusión, que fuera un cáncer diferenciado, que tuvieran registros clínicos completos y que se trataran en un periodo de noviembre del 2007 a septiembre del 2016. Nos dio un total de 278 pacientes. Aquí se hizo un análisis descriptivo con todas las variables independientes que nos marca la ATA como la AJCC, que son factores de pronósticos, y se hizo un análisis de casos y controles anidado en la cohorte. Aquí separó los casos para evitar criterios de confusión. Se seleccionaron casos de 26 a 65 años que no tuvieran metástasis a distancia, que no tuvieran metástasis en ganglios y que no tuvieran extensión extratiroidea macroscópica. Al final fueron 14 casos sometidos a hemitiroidectomía y 77 a tiroidectomía con estas características. Para describir los casos utilizamos variables de tendencia central y de dispersión, y la asociación entre el tamaño tumoral y la extensión se hizo con riesgo relativo, y el tamaño tumoral con la extensión de la cirugía y el riesgo de recaída se hizo la prueba de chi cuadrada y análisis de Kaplan-Meier para la supervivencia libre de enfermedad. Aquí no se calculó supervivencia global, porque el cáncer diferenciado de tiroides sabemos que tiene muy buena supervivencia global y todo se mide a 10 años. Este estudio tuvo una media de seguimiento de 5 años, entonces únicamente nos enfocamos a la recurrencia. La edad la dividimos de acuerdo al riesgo, que es 55 años, el patrón de corte de la ATA, 76% menores de 55 años, la mayoría femenino, como está descrito en los estudios, el seguimiento fue de 5 años, el estado de enfermedad de los pacientes, casi el 28% presentaron recurrencia. El tipo de recurrencia, la mayoría fue a ganglios regionales o a pulmón en el 20% de los pacientes. Extensión extratiroidea macroscópica la presentó 71 pacientes, que representa el 25% de la población. Y cuando lo dividimos por tamaño tumoral, la mayoría estaba entre 1 centímetro y 4 centímetros. Representa casi el 64% de la población. El riesgo de lata, de acuerdo a la clasificación, alto riesgo fueron 136 pacientes, que representa prácticamente el 49%. La recurrencia, de acuerdo a riesgo de ATA, en alto riesgo fue casi del 37%, y ausencia de enfermedad, que es un término que utiliza la ATA, 63%. Cuando hicimos la asociación del tamaño tumoral con la extensión extratiroidea macroscópica, encontramos que los pacientes que a partir de 2 centímetros tienen 35% de afección extratiroidea macroscópica en el grupo de 2 a 4 centímetros, y cuando el tumor mide más de 4 centímetros, el 41%. Ya cuando se hizo el análisis con estimación de riesgo, con un corte de 2 centímetros, encontramos que el riesgo relativo para extensión extratiroidea en tumores mayores de 2 centímetros es de 5.5, con el intervalo de confianza dentro de rangos. En el análisis de casos y controles anidado en la corte, pues bueno, analizamos 91 pacientes que se parearon con los principales factores pronósticos que ya les expliqué para evitar los factores de confusión. No encontramos asociación entre el tipo de cirugía y el tipo de recurrencia, tampoco entre el tipo de recurrencia y el tamaño del tumor, ni el tipo de cirugía con el tamaño tumoral. Y aquí les pongo
unas curvas de Kaplan-Meier de supervivencia libre de recurrencia en cuando, bueno, se ven las curvas cerradas. No hubo ninguna diferencia, a pesar de que las P's no son significativas. Discusión, pues bueno, tenemos que el cáncer de tiroides actualmente representa la segunda neoplasia con mayor incidencia en las mujeres mexicanas, únicamente después del cáncer de mama. Si bien es una neoplasia que tiene mortalidad baja y que se mantiene constante en el tiempo, esto surge planteamientos acerca del sobretratamiento. Si una tiroidectomía total representa un sobretratamiento de muchos pacientes. La supervivencia libre de enfermedad en este estudio fue del 71%, encontramos una recurrencia del 28%, que es acorde a los estudios que están publicados. Aquí lo interesante es que toda la recurrencia, el 87%, tenía extensión extratiroidea. Encontramos que un tumor mayor de 2 centímetros duplica la presencia de extensión extratiroidea macroscópica con un riesgo relativo de 5.5. La lobectomía es un tratamiento adecuado y suficiente en un grupo selecto, como ya les mencioné, sobre todo si no tienen metástasis ganglionares a distancia, si no es un tumor que sea multicéntrico y el tamaño tumoral, que en nuestro estudio se vio que es 2 centímetros. El tamaño tumoral es muy importante porque esto se puede medir antes de la cirugía a través de un ultrasonido. Entonces, definir un corte, que en nuestro estudio fue de 2 centímetros, es muy útil para la realización de lobectomía, con bajo riesgo de extensión extratiroidea macroscópica y, por ende, de recurrencia local. Encontramos que al comparar grupos semejantes de la lobectomía con la tiroidectomía total, no se asocia mayor recurrencia. Limitaciones de este estudio, pues obviamente el número limitado de pacientes. Hicimos un cálculo de tamaño de muestra para 273 pacientes que se reciben en el instituto al año con cáncer diferenciado de tiroides y el tamaño de muestra fue de 180 pacientes. Entonces, el tamaño de muestra nos dio adecuadamente, pero de todas maneras, como es un cáncer diferenciado de tiroides, se necesitan más pacientes. El seguimiento de 5 años nos limita. ¿Por qué? Porque no se pueden evaluar eventos tardíos. Hay que recordar que la neoplasia de tiroides puede presentar recaídas después de 10 años y todo lo que sea supervivencia global se mide de 10 años, 15 o inclusive algunos estudios de 20 años. Entonces eso nos limita un poco y por supuesto todos los sesgos que hay al hacer un estudio de corte retrospectivo. Conclusiones, pues bueno, los resultados sugieren una relación clara entre el tamaño tumoral y la extensión extratiroidea macroscópica, que es de 2 centímetros. Esto nos sirve para realizar futuros estudios. Los pacientes con tumores menores de 2 centímetros, sin metástasis regionales o a distancia, sin extensión extratiroidea y sin un tumor multicéntrico, probablemente puedan ser tratados con lobectomía tiroidea, reduciendo la morbilidad. Y bueno, es posible obtener resultados oncológicos similares con la lobectomía, incluyendo una menor morbilidad, como lo expusimos en la introducción. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el valor de la amilasa sérica postoperatoria como factor predictor de complicaciones en pacientes sometidos a Whipple en un centro de experiencia como en el INCAN. Como conceptos generales vamos a determinar ciertas cosas. Primero, que la cirugía de Whipple tiene una tasa de complicaciones que puede variar de acuerdo a la serie a la cual se lee, pero pues va entre el 18 y el 21%. Sin embargo, la mortalidad se mantiene estable en centros de experiencia
se reporta que es menos del 3%, pero que no existe una relación realmente clara ni un concepto claro sobre qué es el estado hiperamilasémico posterior a una cirugía. Y no se sabe bien si tiene una relación causal con algunas complicaciones locales después de esta cirugía. Hay varias series en donde reportan que un marcador sérico mayor a 38 se considera ya un estado alterado de las secreciones del páncreas. Hay otras series que son mucho más flexibles y que lo pueden determinar hasta en 400 unidades internacionales por litro. Hay varias series, por ejemplo, hay una serie de la Universidad de Miami en donde determinan que cuando el paciente tiene una amilasa sérica en el primer día postoperatorio menor a 126, solamente el 8% de esos pacientes van a tener alguna complicación local. Hay otra serie en India en donde determinan que su tasa de complicaciones es solamente el 7% cuando tienen una amilasa sérica postoperatoria en el primer día menor a 112. Así que, pues, no hay un concepto claro. Nosotros queríamos determinar cuál era el número de corte para el INCAN. Por eso es que se hizo un estudio retrospectivo. Este estudio retrospectivo trató de determinar dos objetivos principales. El primero, determinar cuál es el número de corte en donde los pacientes con complicaciones locales presentan este tipo de complicaciones. Y la segunda, identificar cuál es el día de mayor sensibilidad para determinar que la prueba es válida, ¿no? Los criterios de inclusión fueron muchos, entre los más importantes fueron los pacientes que fueron sometidos a cirugía de Whipple en el INCAN desde enero del 2018 hasta diciembre del 2020, que tengan evidentemente registros completos con niveles de amilasa en los niveles 1, 3 y 5, que son los que normalmente pedimos el equipo de cirugía para determinar fístulas biliares o fugas bioquímicas, tumores resecables evidentemente o tumores borderline que recibieron algún tratamiento de inducción y que posteriormente se volvieron resecables. Y para determinar esto hicimos varias pruebas estadísticas. Se estudiaron 63 pacientes en donde ustedes pueden observar que las complicaciones más comunes eran las que por lo general se reportan en toda la literatura. El 20% tuvieron una fuga bioquímica, el 15% tuvieron una fístula pancreática tipo B y el resto de las complicaciones pues no tuvo mayor relevancia al estudio, por eso es que no fueron estudiadas. Mediante una prueba de Whitney y mediante una prueba de chi cuadrado se determinó que el nivel de amilasa sérica en el primer día postoperatorio y la asociación a una complicación era estadísticamente significativa con una P de 0.3 y en el análisis multivariado se determinó que a lo mejor de todas las variables estudiadas la única que tuvo significancia estadística fue el tiempo quirúrgico. Y al analizar las dos complicaciones más comunes se pudo determinar que para la presencia de fuga bioquímica tener amilasa sérica postoperatoria en el primer día postquirúrgico mayor a 142 tiene una sensibilidad de 76% y una especificidad de 58%. Cuando nos vamos a la otra complicación, que fue la fístula pancreática tipo B, tener una amilasa sérica postoperatoria de 367 presenta una sensibilidad del 80 y una especificidad baja del 24%, pero eso también es reportado en la literatura. Esto no fue estudiado, pero de los 17 pacientes que fueron excluidos del estudio, ninguno de estos 17 pacientes que no tuvieron ninguna complicación, 16 pacientes tuvieron amilasa sérica en el primer día postoperatorio menor a 116. Y solamente un paciente, que sin duda fue un error estadístico, tuvo amilasa sérica mayor a 176 en el primer día postquirúrgico. Lo que concluye que los niveles séricos de amilasa sérica en el primer día postoperatorio, posterior a realizar un Whipple, sí tiene alguna asociación que es estadísticamente significativo. Gracias.
¿Qué tal? Buen día. Vamos a presentar mi trabajo, que es el índice neutrófilo linfocito como factor pronóstico en liposarcoma retroperitoneal. Es una corte retrospectiva en un centro de referencia. Aquí está el equipo de trabajo. Y bueno, comenzando como manera de introducción, de manera rápida, el liposarcoma sabemos que en general, bueno, los sarcomas son una neoplasia rara, representan cerca del 1.5% de las neoplasias del adulto. Sin embargo, el liposarcoma representa, como de manera general, el segundo más común. El 45% de los casos de un liposarcoma se puede llegar a presentar de manera retroperitoneal, y hay que tener en cuenta que es importante siempre saber la diferenciación y el grado histológico de esta neoplasia. Como punto a seguir, es un desafío terapéutico. Lo sabemos que la cirugía es la piedra angular. Tenemos limitaciones en el manejo tanto con radioterapia como con quimioterapia, que hasta la tasa de respuesta sistémica puede ser cerca del 30% según la literatura. Y es bien sabido que el cáncer y la inflamación están relacionados con un factor pro-oncogénico. Esta respuesta inmune al final va a manipular la producción de citocinas. Sin embargo, estas no son medibles de manera sencilla, y tenemos una forma indirecta de hacer la medición, como son los índices de Glasgow, el índice neutrófilo linfocito, el índice plaquetal linfocito, que son herramientas mucho más sencillas y fácilmente medibles. Hay que tener en cuenta siempre los sellos del cáncer, que es una enfermedad que tiene replicación inmortal, que tiene la capacidad de suprimir factores de supresión e induce angiogénesis. Todo esto relacionado con las citocinas y otro tipo de marcadores inflamatorios es lo que nos produce la complicación del manejo adecuado de esta neoplasia. Nuestro objetivo es analizar el impacto del índice neutrófilo linfocito como factor pronóstico en pacientes con liposarcoma retroperitoneal que fueron tratados en el instituto como un centro de referencia. Los métodos fueron estos los que realizamos. Es una corte retrospectiva, transversal, unicéntrica. Se realizó un estudio desde el año 2005 hasta el año 2015. Utilizamos curvas ROC porque los índices que vamos a evaluar no tienen un punto de corte específico. Entonces, la manera de lo que hay publicado en otros centros es que se aplica ese tipo de curvas y se determina, dependiendo del tipo de centro, el límite para dicotomizar la muestra entre si es mayor o menor, alto o bajo. Hicimos las curvas tanto para mortalidad como para recurrencia. Aplicamos 3 índices inflamatorios, que fue índice neutrófilo linfocito, plaqueta linfocito y monocito linfocito. De los 3 índices, tanto para recurrencia como para mortalidad, el único que fue significativo para el estudio fue el índice de neutrófilo linfocito. Aplicamos el área bajo la curva en la curva ROC con una sensibilidad del 63% y una especificidad del 38%. Con estos resultados, esta es la tabla demográfica de manera general. Como pueden ver, de lo importante, predomina la enfermedad en hombres, y del subtipo histológico, al menos de manera general, está asociado el que los pacientes que tienen un índice elevado del punto de corte, que para nosotros fue 2.77, tienen un grado histológico mucho más agresivo, y también el tamaño tumoral llega a ser más grande en pacientes que tienen el índice elevado. Después, los siguientes resultados, la etapa clínica era mucho más avanzada, obviamente relación, no tuvimos ningún paciente con enfermedad ganglionar siendo liposarcomas, y el grado histológico también tiene una relación al menos significativa, que los grado 3 tenían el índice de neutrófilo linfocito elevado comparados con los que eran grado 1, grado 2. Si bien para el evento de muerte y recurrencia, que fueron las 2 variables que quisimos evaluar o de los objetivos de nuestro estudio, como principal el objetivo primario de la supervivencia global, en la muerte sí hay un impacto para este índice inflamatorio. Y aplicamos curvas de Kaplan-Meier para poder demostrar de manera mucho más sencilla si realmente tiene un impacto o no para este tipo de estudios. No fue significativo para el periodo libre de enfermedad. Sin embargo, para el evento de desenlace, que es la muerte, que es la supervivencia global, que tuvimos una media de 30 meses aproximadamente, sí es significativo con una P de 0.047. Como conclusión, existe una clara asociación del índice neutrófilo linfocito preoperatorio, que se ha elevado en este caso en nuestro punto de corte, que fue 2.77, como un factor pronóstico para la supervivencia global. Sin embargo, no lo fue para el periodo libre de enfermedad. Este índice puede ser una herramienta fácil, reproducible, como cualquier paciente que le tomamos un estudio de laboratorio preoperatorio, y puede ser un factor a considerar como una toma de decisión terapéutica, tanto de manera inicial dentro del abordaje del paciente. Y nada más. Muchas gracias. Hola, muy buenos días.
Pues afortunadamente tuve la posibilidad de que el doctor Ponce diera su charla antes, así que ya tengo un poquito más de introducción, eso es bastante bueno. Pues ahora vamos a presentarle otro trabajo igual sobre sarcomas retroperitoneales, en el cual nosotros tratábamos de descubrir cuáles son los factores asociados a mayor tasa de recurrencia y, por lo tanto, peor pronóstico en nuestro grupo de pacientes. Como introducción, pues ya sabemos, los sarcomas son un grupo muy heterogéneo de enfermedades. No es una sola neoplasia, son muchos tipos de neoplasias. La característica particular es que tienen diferenciación de tipo mesenquimal. Abarcan aproximadamente del 1 al 2% del total de todos los tumores malignos y, por lo tanto, pues hay pocos estudios sobre los mismos. La relación hombre-mujer habitualmente tiende a ser 1:1. La edad de presentación promedio en el mundo es de 64 años de edad, con una supervivencia global que va a variar muy importantemente según la serie que busquemos, que va desde el 36% hasta el 58%. Como sabemos, los podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo. Los que más nos importan ahorita para este estudio son los ubicados en el retroperitoneo, que corresponden aproximadamente del 12 al 15% del total. Y hay que recordar algunos datos muy importantes, como son: 1, la tasa de recurrencia es el 50% de forma global. El 50% de los pacientes van a regresar con la enfermedad. El 70% de los pacientes con sarcomas retroperitoneales van a morir de 1, oclusión intestinal, o 2, desnutrición. Eso es lo más común. Y hasta el 12% del total de los tumores de los pacientes van a tener enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico. Los tipos histológicos, el más frecuente, sin lugar a dudas, liposarcoma, seguido de leiomyosarcoma y de otros más. Y el liposarcoma desdiferenciado tiende a ser habitualmente las variantes de peor pronóstico. Está asociado particularmente que el grado tumoral y el tipo histológico son los que tienen el mayor peso en cuestión de recurrencia, y la extensión de la cirugía hoy en día es un factor que se sigue estudiando ya desde hace un poco más de una década como un factor pronóstico importante en esos pacientes. Para esto, pues nosotros diseñamos un estudio de tipo corte retrospectiva. Es un estudio el cual valoramos a los expedientes de pacientes que teníamos desde el 1 de enero del 2005 hasta el 2017, esto con la finalidad de tener un tiempo suficiente para hacer la valoración en tiempo de nuestras variables de desenlace, que finalmente siguen siendo periodo libre de enfermedad y supervivencia global. Y lo que obtuvimos fue esto. Primero, datos importantes. La edad de presentación es 10 años menos que lo que habitualmente encontramos en la literatura, 54 años, con un rango del 27 a 59 años. La relación hombre-mujer se mantiene 1:1 más o menos. Habitualmente el síntoma más frecuente con el cual los pacientes se presentan son tumores abdominales, los tamaños 28 centímetros, la media en Europa son 17 centímetros. La etapa clínica es habitualmente localmente avanzada, los 3B evidentemente asociado directamente con el grado, el 84% de nuestra corte, y tuvimos unas recurrencias hasta el 63% de los casos. Lo más frecuente que encontramos fueron liposarcomas, evidentemente, y la posibilidad de resecar las lesiones fue arriba del 95%. El 95% de los pacientes que fueron llevados a cirugía terminaron en una cirugía completa con resección adecuada. Habitualmente resecamos un porcentaje muy grande de órganos, el promedio es de 1 a 2 órganos, y el porcentaje de pacientes que reciben radioterapia aún sigue siendo alto, 26.3 hoy en día. La cantidad de radioterapia que se está ofreciendo cada vez es menos. Empezamos a realizar algunos análisis estadísticos en esas curvas de Kaplan y Meier. Lo que observamos es cómo el margen sí es un factor pronóstico importante. Tener márgenes R1 y R0, que hoy en día sabemos que dan lo mismo en cuestión de resultados oncológicos, tiene mejor pronóstico que un R2. La presencia de liposarcomas versus no liposarcomas también es un factor que se asocia directamente. Y dentro de nuestro análisis, que hicimos un análisis de Cox, lo que encontramos son esas variables asociadas particularmente a pronóstico. ¿Y como cuáles son? El estatus de resección, el grado tumoral, que particularmente son los más funcionales, y la presencia de la radioterapia, al menos no en nuestra serie, generó algún tipo de diferencia en nuestros pacientes. Esto puede ser también asociado directamente al tipo de pacientes que fueron radiados en nuestra corte, y hoy en día estamos tratando de realizar ya un análisis mucho más a detalle de qué pacientes pudiesen realmente sí beneficiarse de la adición de ese tratamiento. En conclusión, sabemos que los sarcomas retroperitoneales grado 1 o grado 2 tienen mayor tasa de recurrencia de tipo local, lo cual nos hace o nos permite que tengamos que volver a reoperarlos en el 63% de los casos después de un periodo promedio de 18 meses, y los sarcomas retroperitoneales de alto grado tienen un pronóstico mucho más adverso asociado directamente a recurrencia sistémica. Probablemente la implementación de algunos otros instrumentos como los nomogramas nos podrá permitir realmente seleccionar mejor nuestros tratamientos.
Y con esto concluyo. Muchísimas gracias. De preguntas. No nos ha llegado nada a nivel virtual. No sé si los presentes tengan alguna pregunta para los ponentes. ¿Algún comentario? Bueno, de acuerdo al orden de las presentaciones, vamos a empezar con el doctor López, que está en línea. Javier López, en relación a su trabajo sobre el tamaño tumoral y la extensión del tumor para el cáncer diferenciado de tiroides. No sé si lo tengamos presente. Sí. Doctor, de acuerdo a su trabajo, muchas felicidades también por el mismo. ¿Cuáles serían las conclusiones puntuales de pacientes a quienes sí podemos realizar cirugías menos agresivas, una lobectomía como tal? Ya definió usted el tamaño, la extensión, pero en relación a los otros factores que conocemos ya internacionales, ATA, NCCN, que se puedan aplicar a nuestra población. Sabemos que muchos de los casos pueden no tener un seguimiento adecuado y pues se pierden, y esto es no saber si va a ser adecuado ese tratamiento o no. Así es muy buena pregunta. O sea, los criterios de la ATA y de la NCCN probablemente no apliquen en una población como México. Como tú bien lo mencionas, son pacientes que pierden seguimiento, que probablemente no reciban adyuvancia. Entonces, ahí viene el papel de una cirugía agresiva. Ellos refieren tumores mayores de 4 centímetros, que fue ahora sí que el punto central del trabajo. Sin embargo, sabemos que en nuestros centros la mayoría de los pacientes llegan con tumores de alto riesgo y haciendo, pues ahora sí que investigación, porque se tienen que tener datos de cada centro. En el centro donde se hizo el trabajo se determinó que 2 centímetros es el tamaño de corte esperado para realizar una lobectomía versus una tiroidectomía total. Entonces, como en un país como México es muy importante determinar lo que usted bien dice, o sea, el paciente va a llevar un seguimiento, el paciente tiene las posibilidades de recibir adyuvancia y en base a eso decidir un abordaje, ¿no? En los centros, como tal, hospitalarios, sabemos que son la mayoría tumores de alto riesgo y pues 4 centímetros sí queda como duda, ¿no? Aplicada a nuestra población. Por eso se hizo el estudio. Muchas gracias. Una segunda pregunta, igual, doctor, aprovechando. Dentro de su evaluación, ¿consideraron el riesgo o beneficio en cuestión económico de tipo de tratamiento o puede ser una sugerencia para investigación de esto? No se hizo un análisis de costo-beneficio en el estudio como tal, pero bueno, es evidente que realizar una lobectomía versus una tiroidectomía total te ahorra complicaciones. Sabemos que las complicaciones pues generan dinero a los hospitales, al paciente inclusive, y bueno, pero el análisis así directo pues no se realizó. Ok, bueno, vamos a pasar con el siguiente ponente, el doctor. Tenemos una pregunta del público. Si nos apoyan, por favor. Buen día, doctor Novoa. Dentro de su trabajo de tratamiento conservador, ¿en qué casos hacen ustedes la disección a nivel central? La parte baja del tiroides, ¿qué parámetros usan para hacerle la disección de nivel central? Bueno, no fue el objetivo para empezar del trabajo, pero la disección central pues, se recomienda generalmente en todos los tumores diferenciados de tiroides.
en centros con experiencia, ¿no? Porque sabemos que la disección central se puede asociar a mayores tasas de hipoparatiroidismo y de lesión de nervio laringio recurrente. Sin embargo, en centros con experiencia, eso nos disminuye la recurrencia, sobre todo local y obviamente a nivel central. No impacta la supervivencia global. Entonces, actualmente, cada centro determina su conducta. Si es un centro con experiencia, pues hacen tiroidectomía total con disección central. Si es un centro que no maneja mucho volumen de cáncer de tiroides, pues se recomienda la tiroidectomía total y en caso de factores adversos, la adyuvancia con yodo, sin impacto en la supervivencia global. Segunda Rápido, porque ya pregunta, no hay ¿sí? tiempo. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Nosotros ahí en Centro Médico, siglo XXI, a toda paciente que se hace tratamiento conservador, con tumores moderadamente pobres diferenciados, gente joven, requisito sine qua non, hacerle nivel central. Las complicaciones son muy bajas en manos expertas, como bien lo dijiste, pero se tiene que hacer como un requisito sine qua non. Gracias, doctor. No necesariamente, ¿eh? Eso, cada centro determina su conducta. Bueno, muchas gracias, doctores. Pasando con el siguiente trabajo, el doctor Andrés Hidrobo, el valor de la amilasa sérica posoperatoria. ¿Qué nos puede comentar en relación? Nos dijo mucho sobre el tiempo quirúrgico. Sabemos que la manipulación del órgano pues, va a influir mucho también en la elevación o la pancreatitis que puede llegar a ser estos pacientes. ¿Una hora estimada a las 24, 8, 16? Sí, bueno, eso es una buena pregunta. O sea, sí se ha demostrado, y eso está bien estudiado, que el nivel de amilasa sérica en el primer día postoperatorio significa qué tanto trauma tuvo el páncreas durante la sección del Whipple, ¿no? Pero en nuestra serie el promedio de una cirugía, y pues la media fue casi 6 horas. Estadísticamente hablando fue, dentro de todas las variables que se estudiaron, fue la única que tuvo significancia estadística. Nosotros realmente pensábamos, y esto también fue una pregunta del investigador, si había más variables, por ejemplo el sangrado, la presencia o no de tutor, que ha sido una controversia mundial en relación a la fístula pancreática, pero en nuestro estudio solamente el tiempo quirúrgico fue la única variable que tuvo significancia estadística en una elevación de la amilasa sérica. Eso no implica que en otros estudios, por ejemplo, hay un estudio indio en donde sí dice que la presencia de tutor o no tutor puede elevar la amilasa sérica. En nuestro estudio solamente el tiempo quirúrgico, que se resume a un mayor trauma ocasionado en el páncreas y una mayor elevación de amilasa. Gracias. Y en relación a el tiempo para hacer la medición posoperatoria. Sí, todos los estudios, bueno, los pocos estudios retrospectivos tienen 3 días de corte, el 1, el 3 y el 5. Todos los estudios, y también el nuestro, demostró que el único día con significancia estadística para determinar una complicación local fue el primer día postoperatorio. Eso se determinó mediante técnicas, mediante U de Whitney y mediante chi cuadrada, en donde solamente el primer día es el único día que teóricamente tiene significancia estadística para predecir una complicación local. Entre las primeras 24 horas. Durante las primeras 24. A las 24 horas de la cirugía. Okay. Es la noche posterior a la cirugía. Posterior a la cirugía. Ok, perfecto. Gracias por la recomendación. En aras de tiempo vamos a continuar con el siguiente ponente, el doctor David Ponce, con el índice neutrófilo linfocítico como factor pronóstico en los sarcomas retroperitoneales. Lo tocaron también el doctor García en relación a la edad de los pacientes. Muchos de ellos están arriba de la quinta, sexta década de la vida y estos pues, pueden estar asociados también a comorbilidades. ¿Ustedes encontraron este factor como también un inmunosupresor en estos casos de pacientes? Bueno, la población que se estudió, si bien es algo retrospectivo, la comorbilidad es diabetes, hipertensión, algún otro tipo de factor proinflamatorio independiente del cáncer, ese no fue evaluado. Al final, la gran mayoría de las series evalúan cosas que pueden ser desde la manipulación quirúrgica, las condiciones físicas del paciente, el estatus funcional, pero en nuestra serie no se evaluó si tenía alguna comorbilidad como un factor proinflamatorio.
¿considera que pudiera ser en contra de los pacientes, además de los factores que ya mencionaron, grado histológico, subtipo? Al final, como es una variable o es un factor que está sesgado porque puede estar influenciado por muchísimas cosas, es un poco complicado definir si realmente valdría la pena incluirlo o no por la variabilidad que puede llegar a tener, porque al final, desde la localización, en otras series donde evaluaban este mismo índice y mezclaban los pacientes que tenían localización retroperitoneal contra localización en extremidades, era diferente, o sea, la distribución no era muy similar y el establecer si tenían algún otro tipo de comorbilidad simplemente desde la edad, como usted comenta, sí es difícil. Pudiera verse reflejado, sí, y yo creo que si incluimos esa variable en nuestro estudio, puede que se modifique ese índice. ¿Puedo ayudar? Bueno, le ayudo un poco. El problema es que no se puede medir. La variabilidad de edad y enfermedades como la diabetes entran dentro de un concepto que se llama metainflamación o inflamación de bajo grado. Las únicas formas de realmente estarlo midiendo y que tienen influencia es estar midiendo niveles séricos de IL6, IL10 y IL2 y que no se hace de forma rutinaria. La intención de hacer o buscar un índice es que sea un índice muy barato. Cuando se han hecho los análisis en pacientes diabéticos y no diabéticos, en ninguno de los trabajos que se ha valorado índice de neutrófilo linfocito ha tenido ningún impacto. Y es por esa razón que habitualmente no se incluye dentro de las variables a estudiar. Esa es la justificación real de por qué no buscarlo como un factor a propósito. Costo-beneficio. Bueno, ya continuando con usted, doctor Dorian, también felicidades por los trabajos. ¿Qué recomendaciones nos darían puntuales en relación al tratamiento quirúrgico de los sarcomas? Sabemos que es mucha controversia, influye el cirujano, la experiencia, habemos cirujanos que no somos muy abiertos a las críticas y decimos que sí fueron R0 cuando histológicamente no lo son. Esos puntos clave que nos puede recomendar en el manejo. Hoy en día sigue siendo una controversia. De hecho, en la última reunión que tuvimos con el Grupo Transatlántico, ahorita la recomendación es todos los pacientes llevarlos a compartimentectomía, aunque esto es algo conceptual. O sea, no tenemos un compartimento en el retroperitoneo. Claro. Es algo totalmente conceptual y abarca la resección de muchos órganos que están alrededor de. No hay una forma objetiva de valorar la calidad de la cirugía más que el cirujano mismo y medirlo con sus resultados a largo plazo. Lo único que sí es un hecho es que la resección parcial nunca va a darle un buen pronóstico al paciente y no podemos decir, bueno, le quitamos casi todo y lo dejamos a que la radioterapia le beneficie. Entonces, la recomendación sigue siendo, si ustedes trabajan por ejemplo en un centro de alto volumen como es, no sé, siglo XXI, 20 de noviembre, etcétera, ustedes lo que deben de tener es más del 95% de R0 en sus casos. Okay. ¿Alguna otra pregunta que tengan en el público? Y no, vamos a dar paso a la doctora Flores para que inicie con los comentarios, por favor. Gracias, doctor. Buenos días, pues bueno, estamos en la presentación de los trabajos libres. Realmente mis felicitaciones. No tenemos al doctor Javier López. Y pues bueno, realmente con respecto al primer trabajo del doctor Javier López, de la relación del tamaño tumoral y extensión extratiroidea con la recaída local en el cáncer diferenciado de tiroides del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, bueno, pues aquí como llamó la atención que, bueno, sabiendo que la edad es un factor de riesgo importante, pero también sabemos que por sí sola no impacta, debe ser acompañada de otros factores de alto riesgo. Entonces, aquí para ustedes pues no representó contraindicación para hacer una cirugía más conservadora. Y también, como lo mencionaban, este es pues una opción porque la mayoría de las guías han recomendado mayores de 4 centímetros y entre 2 y 4 centímetros del cáncer diferenciado de tiroides, pues siempre ha sido controversial de acuerdo a lo que decida el centro. Creo que es un buen trabajo con un buen número de pacientes y aquí valdría la pena pues continuar el seguimiento con estas pacientes y sobre todo el apego que tengan
a continuar el chequeo, ¿verdad? Y pues nada más sería mi comentario con respecto a ese trabajo. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Con respecto al valor de la amilasa, el trabajo presentado por el doctor Luis Hidrobo con respecto al valor de la amilasa sérica posoperatoria como factor predictor de complicaciones en pacientes sometidas a pancreatodenectomía por cáncer de páncreas del Instituto Nacional de Cancerología. Hay controversia en algunos trabajos publicados, inclusive hay algunos de volúmenes altos que como bien lo mencionó, no hay un punto de corte. Algunos mencionan tomar el primer valor a las 12 horas posoperatorias. Y aquí llamó la atención en este trabajo que el único factor independiente fue el tiempo quirúrgico. Como bien lo mencionaban, esto pues es una cirugía de alta complejidad que se recomienda realizarla en centros de altos volúmenes y con tutores. Pues bueno, aquí el único valor que ustedes encontraron y reportaron fue para el riesgo de complicaciones, que de por sí es un riesgo alto, es los valores tomados en el primer día, a las 24 horas. ¿Es verdad? Sí. Entonces, en este caso, pues valdría la pena continuar y valorar. No sé si tomaron en cuenta antecedentes de pancreatitis crónica. No. Y si pudiera tener No, alguna sí, pues, relevancia. El estudio de la Universidad de Miami sí lo toma en cuenta. Nosotros no lo tomamos en cuenta porque pues los pacientes no saben bien sus antecedentes patológicos anteriores a la cirugía, así que era una variable en donde podíamos tener ciertos problemas, pero pues también sí está bien estudiado de que el tener pancreatitis antes de la cirugía predispone a una fístula pancreática o una fuga bioquímica mayor. Nosotros no lo hicimos porque pues en los expedientes a veces no vienen tanto el antecedente patológico personal de la paciente, pero sí podríamos. ¿Cree que pudieran incluirlo ya en un estudio prospectivo? Sí, sin duda. Excelente. Bueno, muchas felicidades. Con respecto al trabajo presentado por el Daniel Ponce, índice neutrófilo linfocito como factor pronóstico en liposarcoma retroperitoneal. Bueno, pues es un estudio bastante innovador. Muchas felicidades, doctor. Sé que sí hay trabajos al respecto y, bueno, como bien lo mencionaban, aquí no se consideró el hecho de enfermedades, por ejemplo, como síndrome metabólico, diabetes o alguna otra enfermedad crónica, por lo que ya mencionaron, pero pudiera ser práctico tomarlo en cuenta para estudios posteriores. Pues era lo que comentábamos, realmente la intención de buscar un marcador es que sea muy sencillo, muy económico y que sea accesible, y incluir otras variables que son más difíciles de medir y más difíciles de complementar quita la posibilidad de tener esa sencillez del estudio, entonces quizá no sea lo más conveniente. O sea, se podría hacer uno más específico, sí, pero no cumpliría con el objetivo de ser fácil y sencillo. En este caso, pues como es una prueba de laboratorio muy simple, pues valdría la pena tener mayor seguimiento a estos pacientes, un estudio prospectivo y determinar realmente el valor, porque pudiera influenciar también en el manejo posoperatorio de este tipo de pacientes que de por sí tienen un pronóstico adverso. Muchas felicidades. Gracias. Y finalmente, doctor Dorian, pues ¿qué le puedo decir? Es un referente en sarcomas. El trabajo que presentó con respecto a los sarcomas retroperitoneales, factores pronósticos y su relación con la recurrencia, pues la experiencia que ustedes presentan es en un centro de alto volumen, donde tienen un R0, R1 bastante bueno. Aquí valdría la pena valorar los pacientes que fueron, que se les hizo cirugía extendida con otros órganos, porque según el trabajo no impactó en la recurrencia.
Sí, de hecho, el trabajo lo acabamos de presentar en otro foro. El problema que tenemos es que es muy poco tiempo el que llevamos haciendo cirugías ya más extensas de forma ya rutinaria. Tendremos ahorita 4 años apenas, entonces todavía no nos dan los tiempos para hacer las mediciones. Los primeros cortes sí hay una diferencia significativa, pero los cortes es 1 y 3 años, no tenemos más tiempo, por eso todavía no hemos presentado una corte ya mayor. Queremos esperar al menos 5 años con resultados suficientes como para ver si realmente tiene impacto o no. Sí, pues esperamos esos resultados porque sabemos que en este tipo de patología la cirugía es el factor más indeterminante, el obtener márgenes negativos y sobre todo en grados 1 y grado 2. Y pues bueno, estaremos esperando esos resultados. Muchas felicidades a todos por sus trabajos.